Bienvenidas, bienvenidos para la sesión ordinaria que celebrará el Pleno de este Ayuntamiento hoy jueves 28 de julio de 2016 a las 7 de la tarde en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Eta hauxe izango da gai zerrenda. Lehenengo puntua, 2016ko maiatzaren 26ko ohiko batzarrerako akta, 2016ko maiatzaren 30ko ezohiko batzarrerako akta eta 2016ko ekainaren 13ko ezohiko batzarrerako aktak onartzea. Primer punto, aprobación del acta de las sesiones anteriores, ordinaria el 26 de mayo de 2016, extraordinaria el 30 de mayo de 2016 y extraordinaria del 13 de junio de 2016. Aipamenik. Bai, arratsaldeon, ¿se van a votar en bloque las tres? Una, ¿no? Eskerrik asko. Lehenengo akta 2016ko maiatzaren 26ko ohiko batzarrerako akta bozkatuko dugu. Votamos el primer acta del 26 de mayo de 2016. Aipamenik. ¿Votos a favor? Amar botoekin onartzen da. 2016ko maiatzaren 30ko ezohiko batzarrerako akta bozkatuko dugu orain. Pasamos a votar el acta del 30 de mayo de la sesión extraordinaria. Aldeko botoak. Amar botoekin onartzen da. Eta azkenik 2016ko ekainaren 13ko ezohiko batzarrerako akta bozkatuko dugu. Pasamos a votar el acta de la sesión extraordinaria del 13 de junio de 2016. Aldeko botoak. Abstentziorik. Beraz, 8 aldeko botoekin eta 2 abstentziorekin onartzen da. Bigarren puntua, Estibaliz Olabarrieta Landa Andrea EH Bildu udal taldeko zinegotzi karguaz jabetzea. Segundo punto, toma de posesión de doña Estibaliz Olabarrieta Landa como concejal del Ayuntamiento por Euskal Herria Bildu. Gitzi aipatzeko, jendeak dakien bezala, Gontza Lagiriano Intzaurtietak kargua utzi zuen eta bere ordez, Esti Olabarrieta Landa, ongi etorri Esti eta eskerrik asko kargua onartzegatik. Sí, nosotros también desde el Grupo Independiente, oficialmente, aunque ya lo hemos hecho personalmente, pues darte nuestra más cordial bienvenida a la corporación.
Bai, momentu honetan egingo dugu. Ondo iruditzen bazaizue izango dira Elisabet Uribarri, Nieves San Sebastián eta Irantxu Fernández. Eskerrik asko. Como titular pasaré a ser yo y como suplente Elena. Aipamenik, aipamenik ez badau, bozkatuko dugu proposamen hau, pasaremos a votar esta propuesta, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, proposamena, hirugarren puntukoa onartzen da 6 botoekin eta 5 abstentzioekin. Laugarren puntua, 2015ko kontu orokorraren behin betiko onartzea. Cuarto punto, aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015. Batzordean azaldu zen bezala, aurreko osoko bilkuran behin-behinean onartu eta gero, eta alegaziorik egon ez dagoenez, horrela azaldu zigun kontu hartzaileak, behin betiko onarpena tokatzen zaigu. Como se explicó en la comisión pertinente y tras la aprobación inicial en el pleno anterior, al no haber alegaciones, tal como nos contó la responsable de intervención, toca la aprobación definitiva de la cuenta general. Aipamenik, aipamenik ez badago, bozkatuko dugu, aldeko botoak, hau batez, onartzen da, 11 botoekin. Bosgarren puntua, udalaren pertsonatzea berrestea, 531/2016 prozeduran Iñaki Goikoetxea Ruiz jaunak bultzatuta
Bilboko lan arloko epaitegiko 10. zenbakian. Quinto punto, ratificar la personación del Ayuntamiento en el proceso número 531/2016 instado por Iñaki Goikoetxea Ruiz ante el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao. Modu erraz batean azalduko dugu, puntu hau zertan datzan, eta jendeak gogoratuko duenez, azken bi plenoetan lanpostuen balorazioa onartu zen, horren harira 3 helegite egon dira, 5., 6. eta 7. puntuetan aipatuko direnak, eta orain tokatzen zaiguna da udalaren pertsonatzea berrestea. He explicado de un modo sencillo en qué consisten tanto este punto como el siguiente, el 6º y el 7º. Como la gente recordará, en los 2 plenos anteriores se ha llevado a cabo la aprobación de la valoración de puestos de trabajo de este ayuntamiento. Como consecuencia de la misma, hay 3 recursos que lo ponen diferentes empleados y empleadas, y lo que nos toca es ratificar la personación del ayuntamiento en los mismos. Aipamenik. Bueno, esto de la valoración de puntos de puestos de trabajo, que ya se ha hablado varias veces, incluso en el pleno, el pleno monográfico, bueno, no monográfico, pero que se trató para cada uno de los trabajadores, se aprobó el punto europunto. Ya hablamos en su día del coste que tenía el ayuntamiento con un supuesto de subida del 1% lineal en los años que les quedaba de trabajo a esta gente, que en principio eran 8 personas, pero parece que 3 han reclamado al juzgado. Y yo estaba ahora mirando por encima y, bueno, la persona del SAC le salía al ayuntamiento con una subida del 1% en 10 años que le queda para jubilarse, se supondrían 3.442,50. Al policía, que le quedan 3 años de servicio, serían 944,10 para hasta el 2019. Y al conserje, que le quedan otros 3 años, serían 828,87. Si seguimos con el ejemplo del 1%, serían 5.215,47 euros, lo que le supondría al ayuntamiento en una subida, insisto, del 1%. A mí me da pena que llevamos poco tiempo en esta legislatura, 1 año, poco más, y no hayamos sabido coger el toro por los cuernos en el sentido de negociar. Yo siempre soy partidario de negociar. Y yo que a un trabajador nos lleve al juzgado, pues me parece triste. ¿Por qué? Porque me sentiría que no he sabido negociar, que no quiero negociar o que no puedo negociar. Todos estos 3 puntos que se engloban aquí podrían pararse hoy mismo. Si nos ponemos a negociar, y yo sería partidario de negociar, y nuestro grupo sería partidario de negociar. Vistas estas cantidades, porque si subimos el 2%, que no creo que el ministerio correspondiente suba esta cantidad del 2%, estaríamos hablando del doble. Que no es sí es una cifra importante para el ayuntamiento de cómo estamos económicamente, pero que no justifica el que tengamos que acudir a un juzgado a defendernos contra 3 trabajadores. Mi postura sería de no ir, pero nosotros preferíamos negociar, hablar con ellos y estos 3 puntos pararlos. Y esa es la postura nuestra. No vamos a decir que sí ir, porque hay que personarse si vamos a seguir para adelante, pero no vamos a abstener como nos hemos abstenido en toda esta valoración de puestos de trabajo. Ahora hay 3, pero puede haber 8. Y es una mala política y un mal precedente que nos lleven al juzgado trabajadores al ayuntamiento, sin haber negociado. Gracias. A ver, yo he estado en este proceso también formando parte y entiendo que si cambiáramos esto, habría que cambiar todo el trabajo que se hizo. Porque lo que yo le entendí a la empresa que hizo esto, es que está todo relacionado, la valoración de cada puesto. En función de los demás está todo el resto del trabajo, digamos, ¿no? Con un mismo rasero para todo el mundo. Entonces, si ahora hiciéramos, yo entiendo que no se puede negociar porque fue el resultado de un trabajo que engloba a todo el resultado global de todos y todas las trabajadoras. Entonces, si negociáramos con estas 3 personas porque han reclamado, eso haría mover todo el trabajo por el que se pagó, que la empresa lo ha hecho de una manera seria y que la empresa está dispuesta a defenderse en juicio y a defender en todo lo que ha... ¿Me explico? Entonces,
Yo creo que el tema es ese, que no se puede modificar 3 puntos, ni es cuestión de negociar, sino que es un trabajo y un resultado de un baremo establecido. Entonces, que si lo mueves para 3 personas, pues claro, hay que moverlo otra vez para todo el resto. Sí, perdona, Maena, pero es que también dio la opción de, en vez de que se absorbiera el 100%, como se ha aprobado aquí, se podría absorber el 50%. Eso es negociar. Yo puedo hablar con estos trabajadores, estos 3 y otros 5 más, y absorberles el 50% y pierde la mitad el ayuntamiento y la otra mitad los trabajadores. Entiendo, ¿eh? O sea, yo creo que... Pero insisto que eso haría mover No, el no, baremo, no la hace- baremación de todo el trabajo. No, porque ellos los de Viñal dieron la opción de absorber el 50%. No había por qué absorber el 100% de la subida. Lo que dijeron ellos era absorber en función del porcentaje que cada año estableciese la ley de Sí, presupuestos. pero del daba Estado. margen hasta el 50%. ¿Eh? No, Por lo- ponían un ejemplo. Bueno, que por podía eso- ser el 50 o igual el 2017 es el 80 o es el 0. Bueno, pero eso es Y negociar. es lo que habéis acordado. Es que yo le decía a David que me dejas intervenir, porque ahora, o sea, lo que procede es personarse. Ya tenéis tiempo de negociar. Pero que el ayuntamiento no puede quedar indefenso ante una demanda y no personarse. No, yo no digo que no nos personemos. He dicho que habría que negociar antes. Personas, entiendo yo que no sé de leyes, ¿eh? Si te personas, pero ya con ello he hablado, pues ya no te hace falta ni juicio ni gaita. Entiendo, ¿eh? Yo, si me permites, Imanol, porque, bueno, pues te agradezco tus apuntes. Yo no puedo ser tan frívolo dando una cantidad y diciendo si eso es mucho o poco dinero. Eso lo tendrá que juzgar cada persona. Yo no sé si 900, 1 o 5.000 euros son muchos. Hablas de que no ha habido negociación. El resultado de esta valoración es fruto de una segunda negociación, no de la primera, de una segunda. Cortesía de la empresa que hizo la valoración. Y luego, el resultado de esta negociación parte de un órgano que era fundamental constituir de carácter legal, que se llama Mesa General de Negociación. Y en esa mesa es la que se negocia esto. Y ahí se ha negociado esto. Perdona, David, pero también se dijo que esta valoración, que era necesaria y básica en este ayuntamiento, y creo que en casi todos, no perjudicaría, se habló, aunque no se está escrito, no perjudicaría a los trabajadores y que sería un referente para el futuro, los futuros trabajadores que se vayan incorporando al ayuntamiento. Eso te he oído a ti también, porque además es verdad. Y yo creo que es buena política. O sea, eso lo apoyé y lo seguiré apoyando. Pero ahora mismo a la gente que está, a una persona que que le faltan 3 años para jubilarse, pues no es ni bonito. O sea, digo, no sé, igual me estoy equivocado, pero... Te pediría que no pongas en mi boca palabras que yo considero que no he dicho. Tengo muy mala memoria, pero me parece que te has pegado cuando menos una pequeña inventada, lo que has dicho que yo en teoría he dicho. Besterik ez badago bozkatuko dugu 5. puntua. Si no hay más, pasamos a votar el 5. punto. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentziorik. 5. puntuan hartzen da, 6 botoekin. 6. puntua, udalaren pertsonatzea berrestea, 526/2016 prozeduran Elisa Arriola Vega Andreak bultzatuta Bilboko lan arloko epaitegiko 10. zenbakian. 6. punto, ratificar la personación del Ayuntamiento en el proceso número 526/2016B instado por Elisa Arriola de la Vega ante el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao. Bueno, berdina da, puntu hau, aurrekoan azaldu dugunarekin nahikoa da. Este punto es igual que el anterior, ya lo hemos explicado en el punto anterior, beraz, zuzenean bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, 6. puntuan hartzen da, 6 botoekin eta 5 abstentzioekin. 7. puntua, udalaren pertsonatzea berrestea, 523/2016 prozeduran Pedro Alberdi Zamora jaunak bultzatuta Bilboko lan arloko epaitegiko 2. zenbakian. 7. punto, ratificar la personación del Ayuntamiento en el procedimiento número 523
2016, instado por Pedro Alberdi Zamora ante el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao. Zuzenean bozkatuko dugu, votamos directamente aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bai, eskerrik asko, Kristina. Hiru kasu hauetan, Diputazioko zerbitzu juridikoek defendatuko dute udala. Agradezco a Cristina el recordatorio que me hace y hay que mencionar que en los 3 casos nos defenderán los servicios jurídicos de la Diputación Foral de Bizkaia. 8. puntua, turismo bulegoan produktu turistikoak saltzeagatik publikoarentzako salmenta prezioaren ordenantza regulatzailearen onarpena. 8. punto, aprobación de la ordenanza reguladora del precio público por venta de productos en la oficina de turismo. Eta kasu honetan, turismo zinegotzeari emango diot hitza, mesedez, zutoia. Bueno, hasta ahora no existía una ordenanza que regulase los precios de la venta de productos en la oficina de turismo, conforme marca la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y es por lo que la hemos hecho para que en la oficina de turismo no haya ninguna serie de problemas y que el ayuntamiento, a su vez, pueda, no sé, cumplir con la ley. Sin más. Eskerrik asko, aipamenik, aldeko botoak, hau batez onartzen da 8. puntua. 9. puntua, azken osoko bilkuraz geroztik emandako dekretuen berri ematea. Maiatzaren 20ko 174/2016 zenbakitik, uztailaren 19ko 243/2016 zenbakira. 9. punto, dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, desde el número 174/2016 de 20 de mayo hasta el 243/2016 del 19 de julio. Eta osoko bilkura honetako azken puntua, galdera erreguak. 10. y último punto del ruegos y preguntas. Kasu honetan, eta zuen baimenarekin, hitza hartzea gustatuko litzaidake azalpen txiki bat emoteko. Me gustaría tomar la palabra con vuestro permiso para dar una pequeña explicación de un asunto que nos concierne a toda la ciudadanía. Dakizuenez, 2015 rekaudazioa bera joan zen, eta 2016an ia 250.000 euro bueltatu behar izan ditugu. Hori dela eta leku askotatik dirua kendu behar izan dugu, eta gerian da udaltzaingoaren zerbitzuan murrizketak egon direla. Aurten ez dira udaltzainen oporrak kubrituko, beraz, arratsaldeko txandetan agente bakar bat dago normalean. Hau horrela izan da, egoera ezberdinengatik arratsaldeko zerbitzua betetzea ezinezkoa da. Badakigu agenteak ahal duten guztia egiten ari direla ahalik eta zerbitzurik onena emateko asmoz. Batzuetan kontzientea gara zerbitzua betetzen ez dela. Agenterik ez dagoelako edo agente bakar bat egonda leku guztietara heltzea ezinezkoa delako. Eta horregatik, eta bihotzez, eta espero dugu jendeak uler dezan, barkamena eskatu behar dugu. Decía a través de esta pequeña explicación sobre la situación de la policía local durante este verano, y como ya hemos explicado en otras ocasiones, la recaudación en 2015 fue nefasta y nos ha tocado devolver en este año 2016 cerca de 250.000 euros. Eso nos ha llevado a ajustarnos el cinturón y uno de los servicios que se han visto más afectados es el de la policía local, en tanto en cuanto no podemos cubrir las vacaciones de las y los agentes. Por ello, durante los turnos de la tarde está habiendo un único agente y depende de las circunstancias puede que incluso no haya ninguno. Sabemos que desde la policía local se está haciendo el mayor de los intentos para dar el mejor de los servicios,
pero somos conscientes que en muchas ocasiones esto es literalmente imposible porque puede que no haya ninguno o porque, habiendo uno, no se puede llegar a todos los sitios. Por ello, pedimos disculpas y espero que la gente lo entienda. Nire aldetik, ez dago gehiagorik. Galderarik. Kaixo, arratsaldeon, horri buruz, zehatz mehatzez, baina bai beste gauza batzuk badauzkagu galdetzeko. Zuretzat, David, digo que sí tenemos otras cuestiones sobre las que preguntar. Mira, en primer lugar, sobre la situación del edificio del Palace. Recientemente, bueno, en el pleno anterior que tuvimos, con los votos del Grupo Independiente y Bildu, se acordó aquí en este pleno aquietarse con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que concierne a la situación del Palace y, lógicamente, los concernidos por la promoción de las viviendas, aparte de las reuniones que supongo habrán mantenido con vosotros, pues han hecho diversas entradas por registro municipal. Una de ellas os preguntaban sobre las decisiones adoptadas en relación o tras ese aquietamiento con la sentencia y no recurso frente a la misma. Y se les ha contestado, transcribo literal uno de los párrafos de la contestación que, como ha salido por registro, entiendo que puedo leer por ser pública. Termina el escrito tuyo indicando, en base a lo expuesto, tras la reunión mantenida con el actual equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana, se ha solicitado un presupuesto de honorarios para valorar la conveniencia de tramitar paralelamente al expediente del citado PGU una modificación puntual de las normas subsidiarias que recojan las determinaciones de carácter estructural contenidas en el Plan Especial de todo el casco histórico para su debida adaptación, tal y como expresamente ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y la pregunta es, el presupuesto de honorarios se entiende, o del tenor del texto, se entiende que se ha solicitado al equipo redactor, ¿verdad?, del PGU. Y la pregunta es si existe ya ese presupuesto, si se conoce el importe y los posibles plazos de ejecución de esa modificación de las normas subsidiarias. Eskerrik asko. Eskerrik asko galderagatik, Elisabete. Bai, ondo esaten duzun bezala, aukera bat da orain arte APO dokumentoa egin duen taldeari presupuestoa eskatzea, horrela egin dugu eta lehenengo proposamena luzatu digute. Bai. Kasu honetan, arau subsidiarioak aldatzeko, ez dut uste buruz zifra zehatza ez dut gogoratzen, baina uste dut ia 13.000–14.000 eurokoa dela presupuesto hori. Hori negoziatzen ari da talde redaktorearekin. EPEI dagokinez ez dago datarik, lehenengo puntua presupuesta onartu behar da eta gero horren arira lana egingo zen. Orduan presupuestua badaukazue, ja. Ez duzu gogoratzen zehatz-mehatz zifra, baina badaukazue. Zifra zehatza ez dudala gogoratzen esan dizut, baina uste dut 13.000–14.000 eurokoa dela. Eta momentu eperik ez. No Eperik ez tenemos dago. plazos para la ejecución de ese. Aurrekontua ez dago onartuta, beraz ez dago eperik. Vale, eskerrik asko. Sí, yo quería hablar sobre un tema de, bueno, hemos estado últimamente hablando sobre el tema de la seguridad en el pueblo, sobre zonas seguras y no seguras, y recientemente mandamos, concretamente el 28 de junio, una propuesta, no una propuesta maravillosa, pero sí una propuesta de tomar alguna solución sobre la carretera Munguía-Bidea, en la zona concretamente del muro de las Lamentaciones que da al edificio de Mota, y que proponíamos como una opción, pero que puede haber otras, de colocar unos semáforos ahí. Y bueno, antes ya hicimos en otra propuesta, se habló también sobre el tema de las piraguas, no se ha hablado de la estación todavía, pero también queríamos hablar hoy del tema de la carretera, el cierre de la carretera de Isusquiza. Nosotros, nuestro grupo, estamos preocupados porque hay una demanda fuerte de unos 1.000 vecinos que están reclamando una solución a esta carretera y queríamos apoyar y colaborar en lo que haga falta para que se tomen medidas y se pueda intentar abrir esa carretera de nuevo. No sé si con unas obras que había previstas ahí en su día, que esto quedó en stand-by,
pero sí que he notado, he visto que casi todos los alcaldes que han pasado por aquí han invertido en esa carretera, bien hecho o mal hecho, si era propia o privada, o si era de unos vecinos o era de otros vecinos, pero la cosa es que se ha gastado dinero del ayuntamiento ahí y nosotros queríamos eso, nuestro grupo quiere potenciar ese área, que se solucione esa carretera, que se abra o que se repare o que se tomen medidas ahí. Eskerrik asko, Imanol. Eskerrik asko. Zure proposamena apuntatuko dugu. Gehiagorik? Sí, Imanol hablaba de la seguridad y yo quería hacer una serie de preguntas relativas a la limpieza, porque como sabéis hemos pasado uno de esos días que tenemos dos en nuestras fiestas, que son la Madalena y que son San Antonín, y después de todas las solicitudes y peticiones que hicimos el año pasado nos hemos encontrado con el mismo problema de siempre. Ha sido una auténtica, la parte inicial de Barrancale y el Palas, concretamente, la zona del Palas, los jardines, inicio de la propia cuesta, han sido auténticas letrinas. Entonces yo no sé exactamente, el año pasado hablamos de esto, esta Junta Municipal era nueva, nos pidió paciencia, en San Antonino se intentaron hacer algunos intentos por mejorar la situación y este año 2016 nos encontramos con el mismo problema. Ha sido una auténtica cochiquería lo que ha pasado allí. Independientemente de eso, de lo que la gente joven puede hacer o no en las calles, que es absolutamente lamentable, quiero volver a llamar la atención sobre cómo se hizo la limpieza al día siguiente, que sé que hay unos criterios, según nos ha explicado este grupo de gobierno, unos criterios de prioridades a la hora de limpiar, pero de nuevo esas dos zonas terriblemente afectadas por esa falta de higiene fueron las últimas en ser limpiadas. Entonces, por favor, el ruego es que por favor se tenga esto en cuenta, que tenemos los sanantonines muy cerquita, que volveremos a tener un día de asistencia de juventud masiva y que si no ponemos solución volverá a ocurrir lo mismo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Gehiagorik? Queríamos preguntaros sobre no sé a quién concierne, si a ti, David, o a quien consideres oportuno. Relativo al parking de la playa, seguro que también vosotros, cómo no, ¿no? Se os habéis hecho eco de la cantidad de quejas que entran tanto por registro como cuando vamos cualquiera de los concejales por la calle sobre el cambio de direcciones que se ha operado, que ha entrado en vigor este verano para acceder al parking de Arpillao, el parking que está situado junto al Calleder, el de pago, los atascos de tráfico que conlleva en días de playa y que se juntan con la rotonda de Gorliz, de acceso al parking de Gorliz. Quisiéramos saber si se ha recibido una queja oficial por parte del Ayuntamiento de Gorliz, porque algo de eso se nos ha transmitido. Y, en segundo lugar, si se está planteando, no sé si vosotros como equipo de gobierno o si no la Oficina Técnica y la Policía Municipal, una posible vuelta a las direcciones anteriores, habida cuenta de las quejas incluso de los propios vecinos que viven tanto en Areacha como alguna vecina también que vive en la calle Churruacalea y que ha manifestado su descontento por escrito en relación a este cambio de dirección. Eskerrik asko. Queja oficial como tal del Ayuntamiento de Gorliz no ha habido. Sí nos han hecho llegar, por medio de algunos de sus departamentos, que este cambio les está implicando más problemas de lo habitual. Como bien has mencionado, todas esas quejas que entran por registro, lógicamente las conocéis, las conocemos y es habitual que estemos en aquel parking y efectivamente desde la oficina técnica se están estudiando todas y cada una de ellas para tomar las decisiones que estimemos sean más oportunas. Bien, o sea que podría darse un cambio de criterio a lo largo del verano. Por supuesto. Si vemos que no ha funcionado, no tenemos ningún complejo en echar marcha atrás y volver a la situación previa. Nos parece bien. Eskerrik asko. Gehiagorik? Sí, yo quería preguntarle a Maena sobre una subvención que se solicitó desde el Departamento de Igualdad, el que tú llevas, y que resultó desestimada por la Diputación Foral de Vizcaya por presentarse la documentación fuera de plazo. Yo quisiera que nos aclarases en virtud de qué y cómo ha podido ocurrir esto. Presentamos también a Emakunde y Emakunde también la rechazó, pero luego te cuento por qué. Y esto fue presentada en plazo. Bueno, fue una cuestión administrativa. ¿La que redactas en la carta, que no se envió con acuse de recibo? La que redactamos de que la persona que dio para darle salida, se dice a la entrada, a la carta, no especificó certificada para tener el día que había salido la carta. ¿Entiendes? Entonces la carta salió con el tiempo suficiente, parece ser que estuvo en la oficina de correos, pero como no se especificó que estuviera certificada,
no tenemos el papel para demostrar que la entrada en el día que se entregó en correos. ¿Me he explicado? Te has explicado porque así se hace constar en una carta y es lo que sorprende, ¿no? Que se diga que hay un error administrativo consistente en no haber aportado la documentación con acuse de recibo para poder después demostrar la fecha del envío. Sí, Nos sorprende que se gestione así a estas alturas del siglo. Me sorprendió mucho. Sí, esperemos que... Y no solo me sorprendió, sino que también me dolió, porque era un proyecto muy bonito. Sí. Y te digo, estaba presentado para la totalidad de la subvención, una parte de Diputación Foral de Vizcaya y la otra en Emakunde. Y Emakunde la rechazó por considerar que, según me dijo la técnica de igualdad, de que había necesidades más prioritarias. Nos consideran que somos un pueblo que tiene ya ordenanza, que tiene comisión, que estamos participando en el foro de Emakunde. Entonces, hay otros pueblos que no tienen eso y están dando subvenciones a esos otros pueblos y nuestra subvención, creo que leíste el proyecto, era muy interesante para la formación de un grupo de hombres que estuvieran a favor de la igualdad. Entonces, era un proyecto interesante para implicar también a los hombres en este tema de la igualdad y era en conjunto con Gorliz. Tenía también muy bonito, porque lo estábamos haciendo con Ainhoa, la concejala de Gorliz, y bueno, pues a Gorliz también se lo han negado. No, que Emakunde lo justifique con argumentos es una cosa, pero que te la denieguen por no haber metido la documentación en plazo, eso es lo que... El ruego es que en adelante se haga con mayor diligencia la solicitud de las subvenciones. Pasaré la nota a las de Administración, que yo también ya les rogué. Y la próxima vez hay que decirlo con todas las palabras. Necesito que esto sea mandado con el certificado. Es más, estoy aprendiendo que no solo hay que decirlo, sino que va a haber que mandar un email también para que se quede. ¿Ya? Bien, eskerrik asko. Gracias. Sobre las subvenciones también te quería hacer una pregunta a ti, David, y digo porque constas como responsable en el documento de la solicitud de subvención. Era una que se solicitó para la mejora de la iluminación en el casco viejo, para acometer la tercera fase, y esta vez se ha desestimado por la Diputación por agotamiento del crédito. Si yo he interpretado bien, o si nosotros hemos interpretado bien el decreto cuando se publica en el Boletín Oficial de Vizcaya, era un tipo de subvención que se va, es decir, por orden de llegada. El que antes llega, antes va gozando de la subvención, hasta que cuando llegan los últimos, lógicamente, pues se queda uno sin subvención. Y entiendo o entendemos qué es lo que ha pasado en este caso, porque claro, el decreto se publica en el Boletín Oficial de Vizcaya el 30 de marzo de 2016. Hay 2 meses hasta el 30 de mayo para solicitarla y, claro, esto sale del Ayuntamiento el 23 de mayo, si no me equivoco, a 7 días ya de la finalización del plazo, con lo cual la respuesta de la Diputación es, oiga, se ha agotado el crédito. La pregunta es de cuánta subvención nos hubiéramos beneficiado, porque a mí no me ha quedado claro de la lectura del documento, y la segunda es por qué se espera in extremis, ¿no?, a la tramitación de ayudas de este estilo, que en un pueblo del que tanto nos quejamos y sobre todo de Udalkutxa tanto dinero hay que devolver, y luego cuando se tramitan las subvenciones ocurren estas cosas. Eskerrik asko. Pues es muy fácil de entender, Elisabete, y gracias. Es todo un detalle por tu parte. Este año te has debido, luego te contaré una cosa que has omitido, que te va a venir. Te contaré una cosa que has omitido para que la gente la sepa, porque no somos un equipo gobierno, la verdad es que queramos ocultar ningún tipo de hecho ni circunstancia que suceda aquí. Efectivamente, pero es tan simple como que este año han cambiado los criterios para otorgar dicha subvención. Dicha subvención, la gente tiene que entender que no es rellenar un papel, un documento Word, poner el nombre del ayuntamiento, mandar y solicitar. Dicha subvención necesita del correspondiente proyecto. El correspondiente proyecto hay que visarlo, hay que revisarlo, hay que hacerlo bien y eso requiere de un tiempo. Confiados en que dicho decreto o las características de dicho decreto a la hora de otorgar dicha subvención no cambiarían, se ha ejecutado como en las 2 fases anteriores. Cuando se ha mandado, efectivamente, el crédito estaba agotado y, por lo tanto, se ha rechazado la subvención. Podíamos haber seguido adelante, tenemos el dinero ya con su correspondiente modificación de crédito. ¿De cuánto es la subvención? No lo sé, porque eso es una cosa que corresponde resolver a la Diputación y, de momento, adivino no soy como para llegar a descifrar la cifra. Podíamos haber seguido adelante, tirar para adelante, tenemos el dinero adjudicado, el 100%,
pero decidimos incluso no optar a la subvención que da el EVE. En las dos fases anteriores, este tipo de proyectos han gozado de dos subvenciones, una de la Diputación y otra del Ente Vasco de la Energía. El EVE también ha cambiado sus criterios y, ante una circunstancia, la denegación de la Diputación, y la otra, la del cambio de criterios del EVE, hemos decidido no concurrir a esta segunda posibilidad de ser subvencionados. Y eso es todo. Te agradezco la explicación, David, pero yo comprendo, y seguro que cualquier vecino o vecina comprende que la tramitación de una subvención alguna requerirá pues, más documentación, pero, por ejemplo, la memoria técnica estaba emitida desde el 29 de abril. Quiero decir que y luego se espera a remitir la documental el 23 de mayo, a 7 días vistas del agotamiento de la subvención. Pues nuestro ruego es que en adelante se haga con más diligencia. Eskerrik asko. Pasaré tu nota a los servicios correspondientes. Eskerrik asko. Gehiagorik. Bai. Bueno, es con relación al comercio y me remito a ti, a Zutoya. Bueno, ya como sabe, la Asociación de Comerciantes hizo una reunión donde hubo una votación para el tema del mercadillo de un día a la semana, ¿no?, para implantar el mercadillo y tal. Bueno, ya sabes, se aprobó allí. Ganaron los que eran partidarios de ese mercadillo. Bueno, luego hay sus más y sus menos, pero ahí no vamos a entrar. Era un poco ¿el Ayuntamiento ha pensado en una normativa, hay unas normas, hay algo, o se puede implantar mañana mismo? Vamos, que a ver lo que habíais pensado o estáis haciendo. Bueno, pues sí sé todo eso porque estuve en la reunión. De hecho, la Asociación de Comerciantes convocó a los asociados y yo convoqué a los no asociados, con lo cual estaba convocado todo el comercio y hostelería del pueblo. Y allí se explicó que, bueno, se hizo la votación, salió que sí, a favor, mayoritaria, a favor de que se haga el mercadillo un día a la semana, los jueves se ha propuesto, y allí ya se dijo que todo esto requiere un proceso de preparar la documentación, aprobación en el próximo pleno, porque para este no daba tiempo, publicación en boletines, etcétera, etcétera, que lleva su tiempo y en la Secretaría del Ayuntamiento se está haciendo. Eso se explicó en la Asamblea. Sí, no, pero bueno, que quería preguntarte, porque yo como comerciante también estuve, pero... Por eso te digo que se explicó allí, me ha extrañado que me lo preguntase, pero bueno, que me lo preguntase. Bueno, pero así no, mira, le cuentas al pueblo que muchos igual no estuvieron en esa reunión. Perfectamente, pues así está el asunto. Preparando toda la documentación para llevarla al próximo pleno de septiembre, que luego siga el curso de publicaciones y demás, y se lleve a cabo. De acuerdo. Gracias. Bai, creo que es para Zutoya también. Estáis trabajando en una campaña sobre la recogida de excrementos, que no sé si está ya preparada o no, que bueno, que va a llevar unos puntos. Entonces, la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento está escrita desde hace bastante tiempo, creo yo. Y entonces, nos gustaría saber si vais a hacer solo hincapié en la recogida de excrementos o sobre cómo la gente debe llevar a los animales en la calle. Por ejemplo, si deben ir atados, como recoge la ordenanza, dónde deben estar, dónde no deben entrar, si ya tenéis plazos para el eslogan, etcétera. Bueno, pues como muy bien dice, estamos preparando la campaña. Estamos contemplando el tema de los excrementos, que concretamente es de los perros, porque el pueblo está lleno y todavía no hemos definido, no hemos hecho ningún cartel, se están preparando, pero todavía no está confeccionado porque se va a hacer en septiembre. Entonces, estamos preparando toda la campaña. ¿Y contempláis la posibilidad de que se lleve a cabo parte de la ordenanza o solamente los excrementos? ¿Cómo? Pero no te he entendido. Que los animales vayan atados, por ejemplo, en la calle,
sobre todo los perros. Animales Eso está ya estipulado en la ordenanza, eso no hay sí, que... no sé, pero que no se lleva a cabo. La gente, yo he ido paseando y tú también habrás ido paseando por nuestro magnífico paseo y verás que ningún animal va atado. Entonces, quiero decir si se va a hacer también hincapié en ello o solamente los excrementos. Estamos pensando en una campaña global, no solamente es la recogida de excrementos, sino una campaña global de comportamiento, no de los perros, porque los perros son animales, comportamiento de las dueñas y los dueños de los perros, en global. Es que ricasco. Gehiagorik? Bai, zuretzat alkate jauna. Una pregunta, David. Mira, en fecha 14 de julio entró por registro la entrada E2016-03027 un informe de un gabinete de abogados que se llama Ekain Abokatuak. La presentación del informe en la primera página dice: desde la Alcaldía de Plentzia se nos realiza una consulta sobre las posibilidades legales de la ocupación del terreno público municipal situado en el frente de la playa de la citada localidad, con una actividad económica y sus instalaciones correspondientes vinculada a la producción y comercialización de vino envejecido bajo el mar. Y más abajo, en antecedentes del informe, se menciona a una empresa promotora sobre un proyecto denominado Caracola. Parece ser que, por lo que se deduce del informe, es que hay un interés de esa empresa privada por situar, si yo he entendido bien o si nosotros hemos interpretado bien, tanto en la superficie de Arpillao como también conllevaría la ocupación de una parte del sótano o del parking de alguna parcela municipal, pues ubicar allí algún tipo de negocio vinculado a esta empresa. Nosotros teníamos algunas preguntas. ¿El encargo a este equipo jurídico se hace por parte del ayuntamiento? El encargo del informe nos referimos, ¿eh? Este informe parte de una colaboración con el ayuntamiento y de momento no hay ningún encargo para con esta asesoría. No, como lo ha emitido el informe, supongo que no lo habrá hecho gratuitamente y se refieren a que desde la alcaldía se les realiza una consulta. ¿El informe se emite a petición de alcaldía? Sí, Sí. Pero no hay ningún pago a esta asesoría. Este informe se emite como colaboración con el ayuntamiento, vuelvo a repetirlo, y es este equipo de gobierno quien encima le da registro, porque como se nos ha hecho llegar, en realidad ha sido vía email. Lo que pasa es que consideramos que lo más lícito es que ese informe conste en los registros del ayuntamiento. La colaboración, no te acabo de entender, entre el ayuntamiento y el gabinete de Ekain Abokatuak. ¿Te refieres? No entre el ayuntamiento y la empresa concernida, ¿no? No. Esto es una consulta que nosotros hemos hecho a Ekain. Ekain se ha mostrado favorable a hacernos este informe, vamos a llamarle, y así ha sido. Bien, ¿no va a conllevar entonces, entiendo, coste alguno para el ayuntamiento la emisión de este informe? Pues en un futuro no sé lo que va a pasar. De momento este informe es gratuito. Es una gratuito. colaboración altruista por parte de este despacho de abogados. Se han mostrado abiertos a colaborar hasta el día de hoy. Yo mañana, cómo se desarrolle este proyecto u otros proyectos. Hay que decir, y como todo el mundo sabe, que la zona de Arpillao, de la playa, es una zona pues muy llamativa, muy golosa. Aquí se han presentado diferentes empresas, personas, etcétera, etcétera, con diferentes proyectos, y la verdad es que nosotros no le hemos cerrado las puertas a nadie. Todos y cada uno, en mayor o menor medida, están siendo estudiados y este es un caso. Perfecto. No, decía, nos llamaba la atención y por eso queríamos saber quién lo había encargado y si conlleva coste, porque este ayuntamiento ya abona en materia de... Nos llama la atención por qué no se ha encomendado a los servicios jurídicos o al área de urbanismo de aquí del ayuntamiento, por los que ya abonamos un total casi de 5.000 euros mensuales, porque el arquitecto despacha cuestiones en tareas de urbanismo municipales, cuando menos así lo consigna en la factura que gira mensualmente, y también la asesoría jurídica gira factura por servicio de asesoramiento urbanístico. La pregunta es por qué no se le pide el informe o el criterio a los de casa, a los de dentro, a los que ya abonamos. Mi pregunta, te la contesto con una pregunta. ¿Por qué das por hecho que no les hemos pedido el informe a ellos? No lo sé, a lo mejor hay otro que no ha entrado por registro. Me estás preguntando con una pregunta negativa, tú das por hecho que no les hemos pedido. Lógicamente, este informe no se puede emitir a espaldas de las y los trabajadores de este ayuntamiento. Ese informe es una visión más amplia y, si cabe, más técnica en relación a esta propuesta de proyecto que nos ha presentado. La asesoría de este abogado precisamente parte de la asesoría municipal, como colaboración entre ambos.
O sea que también hay informes de los técnicos municipales relativos al asunto. No. ¿Es para pedirlos? No hay. No hay. No Si hay. los hubiera, estarían por registro. Te he dicho Bien. que nos gusta que las cosas consten por registro y así tenga acceso toda persona. No obstante, yo discrepo, si me permites, en que tengan una visión más amplia y más técnica del asunto. No sé lo que opinan los técnicos municipales, ya les preguntaremos, pero discrepo y además, bueno, con muchísimo respeto al gremio al que también pertenezco, porque ellos mismos se refieren al informe como nota orientativa. Poco os ha ayudado, entiendo, porque las conclusiones, además, adolecen de falta de documentación. Ellos mismos indican que se pronuncian sin tener toda la documentación que les haría falta. Entonces, si lo que pedimos es que si se les pide futuros trabajos, bueno, a vosotros si os ha parecido una visión amplia y técnica, lo respeto, pero que si se les pide futuros encargos, se haga cuando menos con mayor documentación en la mano, porque poca seguridad jurídica arrojan las conclusiones, si me permites, de lo que ellos mismos denominan nota orientativa. Es que recasco. Precisamente lo dicen, como tú bien has dicho, es una nota orientativa. Este no es un informe para llegar al último puerto de este proyecto. Otra cosa es que tú quieras juzgarlo como, no sé, pobre o carente de enjundia jurídica o lo que quieras. Si quisiéramos hacer un informe, pues no sé, con una profundidad excelente y exquisita, seguramente tendríamos que pagar por él. Es que para hacer las cosas bien a veces es mejor cerciorarse, porque ellos mismos hablan de que se pronuncian sin la suficiente documentación. Nada más, es que recasco. Suri. Una cosita a renglón de lo que dice Eli. Es que yo también veo un contenedor que hay delante del pie que debe corresponder a la bodega esta. Esto está ocupando también terreno público. ¿Estos tienen licencia de uso de utilización de ese espacio? Por supuesto.